Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a estas clases de fotografía digital. Hoy estamos 26 de enero, 26 de enero del 2021. Espero que se encuentren bien, que todos estén bien de salud, sus familias, y que sigamos acatando todas las medidas de bioseguridad para estar bien y que podamos proteger también a los demás, ¿no? Ser un poco más solidario y empático con las personas. Así que, nada, espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a hacer una clase muy interesante, muy, muy práctica, en el cual espero que puedan entender muy bien. En realidad son dos conceptos muy técnicos, sin embargo he preparado una PPT para que lo puedan entender sin ningún problema, ¿de acuerdo? Muy fácil, así que espero que lo pongan en práctica y que les den a su fotografía ese toque mucho más profesional, ¿de acuerdo? Empecemos. Bien, la clase de hoy se llama Profundidad de campo y apertura, ¿de acuerdo? Perdón. Sí. Ok. Bueno, los que ya me conocen, mi nombre es Cristian Falla. Lo que les decía, este es el tema de hoy, profundidad de campo y apertura. Insisto que estos dos conceptos, estos dos conceptos, quizás en algún momento, no un momento, durante su experiencia como fotógrafos, pues van a verlo muchas veces, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo van a escuchar de otra forma también. Con el tiempo, lo van a escuchar de otra manera. Así que no se preocupen, más adelante vamos a ver ambos puntos, qué es y cómo funciona, ¿de acuerdo? Sin embargo, quiero adelantarles que ambos se complementan, ¿de acuerdo? Se complementan y muchísimo. Así que uno tiene que ver con el otro, definitivamente. ¿Perfecto? Muy bien. Como ya se ha hecho costumbre dentro de estos cursos que yo dicto, vamos a empezar con un poco de historia, ¿de acuerdo? Historia muy rica que tiene la fotografía a nivel mundial. Así que empecemos con esta fotografía muy famosa que es del húngaro Robert Capa, que fue en el año 1936. El nombre de la fotografía se llama La muerte de un miliciano, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Esta fotografía fue en 1936 en España, durante la guerra, pero esta foto está llena de controversia, además que es la foto más famosa de Robert Capa. Bueno, los invito a investigar mucho más de Robert Capa, es un fotógrafo mundialmente conocido. Además, es cofundador de la revista muy distinguida que es la revista Magnum. Eh, entonces, decía que esta foto es una foto muy controversial y a la vez la más famosa de Robert Capa. ¿Por qué? Porque siempre se dijo que esa foto había sido como que montada, ¿no? Que no era cierta. Sin embargo, bueno, hasta el día de hoy no se sabe si es cierto o no, porque vemos a un republicano que está recibiendo un balazo en ese momento y es una fotografía muy espectacular, ya que Robert Capa en sí era un fotoperiodista, en ese momento se decía fotoreportero, ¿no? Que básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, es increíble cómo la fotografía nos puede transmitir en ese momento todo todo lo que precisamente en ese año, en ese acto de crueldad en el cual la guerra se sumerge, pues
tener cerca a un fotógrafo de esa destreza y de esa tenacidad y ser muy temerario para estar cerca a esta, a este tiroteo, perdón, pues le da un plus increíble, ¿no? Así que es una foto muy, muy famosa y además, es más, se supo el nombre de este soldado que se llama Federico Borrell García, ¿correcto? Así que traten de buscar mucho más de lo que ha sido Robert Capa, se lo recomiendo muchísimo, así que eh, espero que lo puedan buscar, ¿no? Nuestra siguiente figura ilustre y nombre se llama Henry Cartier-Bresson, ¿no? Que también es un fotógrafo, es un fotógrafo, fotoreportero, ¿no? De los años 30, 40, 50, 60, que es donde hubo esta explosión de la fotografía, de las guerras en todo caso. En este, Henry, que es un francés, que en ese momento estaba cubriendo el Gran Tour de Francia, que es mundialmente conocido por el ciclismo. Entonces, ya todos saben, bueno, algunos y los que no saben, pues este Gran Tour dura aproximadamente una semana, ¿no? Y él bautizó toda esta suerte de campaña o de cubrir todo el evento como los 6 días de París, ¿no? Y si ven la fotografía, es un ciclista leyendo el periódico en un velódromo de Francia. Así que si se dan cuenta, eh, este señor Henry, que es también conocido como el padre de la fotografía o del fotoperiodismo, trata muy bien sus fotos. Miren la galería increíble que tiene. También fue fotoreportero de guerra y tiene grandísimas fotos, ¿correcto? Su lema de Henry Cartier siempre fue momento decisivo. Todas sus fotografías siempre las atinó o las nombró como el momento decisivo. Y es que tiene mucha razón, porque para nosotros, pues tomar una fotografía de ese estilo y en el momento se necesita tener mucha perseverancia, mucha paciencia además, y sí, necesitas estar y casi un tocado, ¿no? Para poder obtener estas fotos increíbles, así como la foto que vimos anterior de Robert Capa, de ese soldado que justo en ese momento le estaba siendo arrebatado su vida. Así que este fotógrafo francés, Henri Cartier-Bresson, pues también era un gran exponente de la fotografía. Tanto así que fue nombrado como el ojo del siglo, ¿no? Es considerado demasiado. También fue cofundador, él y Robert Capa, de la revista Magnum, ¿no? Insisto que Magnum es la revista más prestigiosa de fotografía de todos los tiempos. Así que también los invito a investigar un poquito más sobre ello, nútranse de esas fotos increíbles y traten de sentir la pasión y traten de ensimismarse en cómo fue fotografiada, qué quisieron transmitir con esas fotos, ¿me entiendes? Siempre ubiquen, ubiquen dentro de lo que encuadra esa fotografía, el contexto y las formas, etcétera, ¿no? Y además del año, esos años que fueron muy catastróficos, además de segundas guerras, de la Gran Depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ser un fotógrafo en esos tiempos fue muy difícil, además, ¿no? Así que también los invito a ver al francés Henri Cartier-Bresson. Bien, por último, en en este repaso de grandes fotógrafos, pues tenemos a una mujer que se llama Dorothea Lange, correcto, ella es americana de Estados Unidos
Y esta foto también es súper famosa, ¿no? Que se llama Madre Migrante. ¿De acuerdo? De hecho, esta foto fue tomada en la Gran Depresión que duró casi una década, ¿no? Que se inició en los Estados Unidos a partir de 1929 hasta finales del siglo, perdón, de la década de los 30. Entonces, esta mujer que era como una suerte de errante de acá para allá y con sus hijos, y bueno, Dorotea tuvo el pulso y la sensibilidad de tomar en ese momento toda, si ven el rostro de esa señora se ve el rostro de angustia, de desesperación, de que hay problemas y que necesita tener soluciones de inmediato para poder sostener a sus dos pequeños. De acuerdo a esta fotógrafa, Dorotea Lange le decían la fotógrafa del pueblo o una fotógrafa social, pues retrataba todos los problemas que en ese momento Estados Unidos estaba pasando. Y hay que tener eso, insisto, mucha sensibilidad. Tengo una anécdota con eso para que puedan saber, es que cuando Dorothea Lange fotografió a esta señora que se llama Florence Owens Thompson, le preguntó su nombre, la edad y todo esto. Sin embargo, Florence, la señora que es protagonista de la foto, nunca quiso que salga la foto. Así que, por un lado, Dorotea tuvo que decidir entre su ética profesional y un poco más de empatía, ¿no? Con la señora. Sin embargo, más pudo su ética y esta buena foto en realidad, que es su lado más humano en todo caso, ¿no? Sin embargo, sirvió mucho, pues esto sirvió para que se vea la realidad de cómo se estaba viviendo en ese momento la Gran Depresión. La Gran Depresión, para los que no tienen un poco de idea, fue es como la debacle de Estados Unidos el día que cayó la bolsa de valores. Es más un tema económico, así que de ese lado también se produjo o se sabe que viene la frase de el jueves negro, viernes negro, etcétera, ¿no? El Black Friday, como dice. Correcto. Eh, bien, les he dado tres nombres increíbles, tres fotógrafos que pueden investigar, ver sus fotos, nutrirse de tanta historia y que puedan sobre todo saber que todas estas fotos o todos estos fotógrafos siempre tratan de inspirar algo, tratan de mostrar algo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que sus fotografías deben lograr, ¿de acuerdo? Deben lograr. Nunca duden, nunca se limiten a una fotografía, sino que esta fotografía contenga muchísima información y muchísima sensibilidad, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí ya terminamos con el curso de historia, espero que les haya gustado y vamos con lo que nos corresponde, ¿no? Que es hablar de la profundidad de campo y la apertura. Les indicaba que estos dos términos son términos muy técnicos, sin embargo, con el transcurrir de su experiencia fotográfica, con el de los tiempos y que vayan conociendo más, pues también se van a encontrar con otras definiciones o nombres, además, ¿no? Por ejemplo, perdón, por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, ¿qué es la profundidad de campo o enfoque? Recuerden eso, por favor, que la profundidad de campo también se le puede llamar enfoque, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Sin embargo, existe una definición mucho más técnica sobre eso, ¿no? Y es que la profundidad de campo se define como la gran cantidad dentro de la imagen que es más nítida o enfocada, ¿correcto? Es como eh, darle la relevancia e importancia a un lado de la fotografía, ¿de acuerdo? Así que ese es
lo que técnicamente significa la profundidad de campo, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver eh, cómo es que logramos una profundidad de campo mucho más profesional y cómo se realiza además de manera que utilizando nuestros equipos, nuestros lentes y se puede hacer unos enfoques muy buenos, ¿de acuerdo? Muy bien. El otro concepto, que es la apertura de diafragma, además, si escuchan la apertura, también pueden escuchar el diafragma. Así que ambos nombres o ambas definiciones es lo mismo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la apertura trata de ver, si ven aquí, por ejemplo, este lente, que son 50 milímetros de Nico, cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos 8 círculos que ven ahí también se les llama pasos, ¿de acuerdo? Pasos. Por eso cuando ustedes vayan a comprar un lente y les diga, este lente tiene 10 pasos, entonces van a saber comprender qué significa, además van a ver cuál es el valor de cada una de ellas. Por ejemplo, este lente tiene el menor valor es de f1.8, ¿correcto? Quiere decir que es un lente muy iluminado y puede estar abierto, perdón, y el valor más alto desde f22, ¿de acuerdo? Esa es ese es el concepto de lo que significa una apertura de diafragma. Pero en lo teórico significa el diafragma, perdón, es, es como que regula la cantidad de luz que pasa por nuestro objetivo. Recuerden que el diafragma está en nuestro objetivo o lente, ¿de acuerdo? Y sirve como una suerte de filtro para regular cuánta luz entra y que va hasta nuestro sensor de nuestra cámara y eso le da la iluminación correcta que el cual nosotros podemos regular estando siempre en modo manual, ¿correcto? Entonces, si ven ahí estos 8 pasos, mientras mientras el diafragma esté en un menor valor, ¿qué significa? Que está abierto. Y como está abierto, le va a entrar mucha luz y vamos a tener una foto sin necesidad de regular tanto el ISO, recordemos que es como captura la luz, ¿de acuerdo? También recuerden que la fotografía todo tiene que ver con la luz, así que vamos a mencionarlo muchísimo, ¿de acuerdo? Muy bien, ya hemos, perdón, ya hemos visto algunas definiciones mucho más técnicas de lo que significa ambas eh, ambas opciones o ambas características. Y ahorita vamos a pasar a algo más práctico, ¿sí? Podemos encontrar en el diafragma, en el lente, perdón, en el enfoque, en nuestro lente, estas dos opciones que son muy interesantes y que nos ayudan muchísimo, ¿no? El enfoque automático, que es como ven, en la parte superior se encuentra como una suerte de botón que activa el modo automático y también el enfoque manual. ¿De acuerdo? Les recomiendo siempre usarlo en enfoque automático, pues Canon, en este caso Canon, ¿no? Cuenta con un enfoque manual muy rápido, ¿de acuerdo? Además depende también de la calidad del lente y de qué línea sea, ¿no? El enfoque automático, bueno, yo he usado varios lentes y sí me sirve muchísimo, además no pierdes tanto tiempo en enfocar, pues que eso te ayuda muchísimo en cuanto a tiempo, me refiero, ¿no? Y el enfoque manual, pues nos permite a nosotros mismos regular con el anillo que se encuentra en la parte de adelante, con el anillo, entonces con eso
podemos enfocar el objeto o la figura que nosotros creamos conveniente, ¿no? Lo que se encuentra en el medio, eso es el diafragma, ¿no? Si se dan cuenta, vemos cómo se cierra y cómo se abre, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más se cierra, tenemos menos luz, obviamente, pero sin embargo, tenemos mucho más enfoque, ¿correcto? Eh, tenemos mucho más profundidad de campo. Así que quiero que recuerden eso, ¿sí? Mientras más cerramos el diafragma, tenemos mucho más profundidad de campo. Mientras abrimos más el diafragma, tenemos menos profundidad de campo. Quiero que sepan eso, que se acuerden que lo tengan en presente siempre, ¿no? Porque dentro de la PPT que he preparado, pues vamos a hacer también algunos ejemplos de lo que significa lo que acabo de decir. ¿Perfecto? Entonces, recuerden, el enfoque automático y el enfoque manual se encuentran en el lente. Casi todos los lentes ya cuentan con eso, así que no se preocupen. Y les recomiendo que lo tengan siempre en automático, ¿sí? Para una cuestión de tiempo, además. Perfecto. Seguimos. ¿Cómo es en la práctica? De acuerdo. En la práctica significa esto. Recuerden que les dije que a mayor profundidad, perdón, cuando cerramos el diafragma, tenemos mayor profundidad de campo, pues aquí se demuestra en la parte de abajo, vemos como el lente está con una apertura de F11, que es un enfoque mediano, ¿correcto? Entonces, y depende de la distancia en que nos encontremos de los objetos, pues nos va a dar un enfoque mucho más general, ¿de acuerdo? Si ven, cerramos y empezamos a nosotros a tener mucho más enfocado, ¿qué cosa? Según la fotito que ven aquí en la parte de abajo, pues se ve los girasoles, tenemos este animalito y también se puede ver los pinos, ¿no? O los árboles en este caso. Si nosotros empezamos a abrir un poco más el diafragma a 5.6, pues ya no vamos a tener todo el enfoque o ya no vamos a tener la profundidad de campo de todo el marco fotográfico o todo el encuadre, mejor dicho. Si no vamos a tener enfocado, perdón, los girasoles, el animalito, pero ya no los árboles, si en caso lo pueden notar. Perfecto. Y como último ejemplo dice que si seguimos abriendo el diafragma a 2.8, pues lo único que vamos a enfocar va a ser lo que está más cerca al lente. ¿De acuerdo? En este caso va a ser los girasoles. Recuerden lo que dije. Mientras más se abre el obturador, perdón, el diafragma, disculpen, mientras más abierto tengamos el diafragma, menor profundidad de campo o enfoque vamos a tener. ¿De acuerdo? Ya mientras cerramos más el diafragma, tendremos más profundidad de campo o enfoque. ¿Perfecto? Quiero que les quede muy claro eso para cuando vayan a hacer algún tipo de fotografía. Entonces, inmediatamente cuando vayan a setear su cámara y sepan qué van a fotografiar, eh, cuál es el sentido de la foto, en todo caso saber para qué están fotografiando. Entonces, esta profundidad de campo les va a servir muchísimo y claro, podemos convertir nuestras fotografías en algo mucho más profesionales, insisto, ¿no? Correcto. Quiero
que quiero que me digan si está quedando claro esta parte, por favor. Me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo para poder seguir eh, con los demás ejemplos, porque esto es muy importante, porque esto, como ya les había dicho antes, eh, ambas características dependen de cada uno. Así que los dos se vuelven uno solo en sí, ¿no? Así que quiero saber si está siendo muy bien comprendido por ustedes. Si no, yo vuelvo a repetir sin ningún problema. Por favor, háganmelo saber. Vanessa, eh, si tu, si tu lente, recuerda que el diafragma solo se encuentra en el lente. O sea, tu cámara, no, el lente, ¿de acuerdo? Entonces, si tu lente solo llega a 5.6, entonces trata de acercarte mucho más. ¿De acuerdo? Trata de acercarte mucho más para que puedas obtener mucho más profundidad de campo. Sin embargo, no vas a tener todo lo que quieras encuadrar o todo lo que quieras que salga dentro de la fotografía, no va a salir completamente ya que te estás acercando. ¿Sí? En ese caso, como te digo, trate solamente de acercarte un poco más para que puedas obtener algo mucho más enfocado. ¿Sí? Si es que no quieres que toda la foto salga enfocado, ¿de acuerdo? Si esa fue tu consulta, espero haber respondido. Muy bien, ¿alguno tiene otra consulta? ¿Alguno tiene otra consulta sobre eso? Ya, perfecto. Bien, entonces sigamos. Entiendo que todos han comprendido. Muy bien, sigamos entonces. Bien, aquí vamos. Aquí les voy a indicar lo que en en la anterior lámina, perdón, les había dicho. Existen tres tipos de enfoque. En realidad pueden haber muchísimos más, pero solo he colocado ahorita tres tipos de enfoque. ¿De acuerdo? El primer enfoque que les he puesto aquí es la selectiva. ¿Cómo obtenemos este enfoque selectivo? ¿Y qué significa? Pues como verán en la foto, vamos a enfocar solo una pequeña parte de la fotografía. Si se dan cuenta, esta suerte de alambre con púas que es usado para repeler algún tipo de extraño que quiera colarse en algún lado, etcétera, pues ustedes, solo quisieron fotografiar una parte de esas púas y no todo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestra cámara, tomamos nuestro lente y la abrimos completamente. ¿Qué abrimos? El diafragma. Recuerden, abrieron todo el diafragma posible. Le ponemos el valor, el valor más corto, en este caso que es 1.8, depende del lente con el que tengan, ¿de acuerdo? Si su lente solamente llega hasta 5.6, también lo pueden hacer, sin embargo tienen que acercarse un poquito más. ¿Perfecto? Entonces, les decía que esto se logra con el diafragma muy abierto y logramos este enfoque selectivo. ¿De acuerdo? Se entiende obviamente que el selectivo solamente va a mostrar una parte de la fotografía en el cual podemos darle mucho más relevancia, ¿no? Quizás en esta foto solo queríamos mostrar de cómo está construido o amarrado o atado estos alambres. Entonces, suficiente con que se haya enfocado uno solo de esos para entender la dirección de la foto, ¿no? Perfecto. Muy bien. El otro enfoque se llama el enfoque parcial,
y en el cual nos indica que ya estamos enfocando mucho más que algo específico. Sin embargo, no toda la fotografía está enfocada, solamente algo intermedio, por así decirlo también. Entonces, esto lo logramos haciendo, o en todo caso cerrando nuestro diafragma a algo mucho más mediano, como puede ser F11, F8, F10, ¿de acuerdo? De acuerdo a cuántos pasos obtenga su lente en ese momento, y podemos hacer este tipo de fotografía. Insisto que siempre es de acuerdo a lo que queremos mostrar, ¿sí? En esta foto vemos el caballo que está toda la cabeza muy bien enfocada, y alguna parte de este cerco, imagino, este hipódromo o de esta granja, no sé. Entonces, podemos lograrlo con el diafragma, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros cerramos el diafragma, obtenemos un enfoque parcial. O tenemos una apertura de F11 y tenemos una profundidad de campo parcial, intermedio, ¿no? No toda la foto está enfocada. Así que espero que eso también esté quedando clarísimo, ¿sí? Y como último es el enfoque total. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esto? Pues cerrando con casi hasta, hasta lo último que nos permite nuestro lente, ¿de acuerdo? Cerramos completamente y vamos a obtener toda esta profundidad de campo en su totalidad. Perfecto. ¿Cómo logramos esto? Insisto, cerrando todo el diafragma y podemos lograr toda esta profundidad de campo. Ahora, ojo que también, por favor, quiero que traten de equilibrar mucho lo que significa el ISO y la obturación. En este caso, como es una foto tranquila, no necesitan rapidez. Entonces, el ISO como es de día, tampoco estaría en 100 o 200. Sin embargo, sí tenemos que calibrar muy bien el diafragma, ¿de acuerdo? Si hubiésemos querido, por ejemplo, solamente o que el enfoque esté específicamente solo en el asiento, en el primer asiento, pues, ¿qué hacíamos? Eh, Abríamos el diafragma hasta lo más mínimo o cerca a lo más mínimo, entonces lograríamos tener un enfoque selectivo, correcto. En este caso es un enfoque total, puesto que hemos cerrado completamente el diafragma y podemos obtener toda la fotografía o todo lo que el encuadre o que hemos encuadrado en un primer inicio, así que no nos perdemos de ningún detalle, ¿no? Este asiento que está vacío y al fondo está un señor sentado, imagino, hablando por celular. Así que así es como controlamos la profundidad de campo, así es como nosotros podemos controlar, así como nosotros podemos darle ese, ese toque en el cual siempre va a ser de acuerdo a la fotografía que estemos dando, ¿no? Así que, eh, muy bien. Espero que eso también esté siendo comprendido completamente, por favor. A ver, tenía una pregunta aquí o alguien está consultando. Ok, en este caso el ISO más recomendable, siempre les recomiendo, antes de si es por ejemplo una fotografía de día, pueden manejarlo hasta 400. Insisto, depende de cuán iluminado esté el día, porque posiblemente sea un día de sol, entonces el ISO solamente manejarían en 100, ¿de acuerdo? Que es al partir de la 12, 1 de la tarde, ¿de acuerdo? Mientras va avanzando el día, podemos subir un poquito más el ISO, ¿no? Hasta 200, 400, ¿no? Así, siempre eso les va a dar
la experiencia, ¿no? Sin embargo, si es de mañana, podrían usarla en 200, si es un día nublado, 200, 400, pero si es un día de mucho sol, de todas maneras, podrían utilizarlo de forma no menos de, no más de 100 en todo caso, ¿no? Así les sale unas fotos con mucho más equilibrio en todo caso, ¿no? Perfecto. En la noche, a ver, si es en la noche, pues traten de usar un ISO más o menos, siempre les digo que no pasen más de 1600. Pues pasan de eso ya sus fotografías empiezan a verse ruidosas. Entonces, si no quieren que sus fotos sean ruidosas por utilizar un ISO muy elevado, entonces seten las demás opciones, tanto como la velocidad de obturación, entonces podemos bajarle un poco la velocidad para que nos entre más luz, y el diafragma podemos abrirlo un poco más, ¿no? Entonces eso nos va a dar una foto con un enfoque mucho más selectivo o parcial, con una velocidad regular, porque no necesitamos velocidad. Entonces el ISO ya lo podríamos manejar en 800 o 400, ¿no? Insisto, todo tiene que ver con todo, tanto el ISO como la obturación como el diafragma son componentes que si nosotros empezamos a dominarlos, pues solitos se van a dar cuenta que sus fotografías van a ser tal cual como ustedes han querido. Perfecto. Así que traten de siempre equilibrar esas tres opciones. ¿De acuerdo? Quiero que me digan si ya quedó claro lo de los enfoques y la profundidad de campo. Bien, para continuar. Perfecto, perfecto. Muy bien, continuamos. Continuamos entonces. Gracias, gracias. Eh, aquí les hice algunas consideraciones en el cual quiero que también pongan atención, que son la distancia focal, ¿no? Su compañera nos preguntó si en caso ya su lente solamente tenía un diafragma que solo se abría hasta 5.6, ¿no? En ese caso lo que le había recomendado es que podría acercarse un poquito más para poder obtener un enfoque mucho más selectivo, ¿no? Sin embargo, perdería el encuadre, o en todo caso perdería porción de la foto que quiso hacer en ese momento. Por eso que aquí les he puesto, perdón, un cuadrito en el cual hablamos de los tipos de lente y en el cual podríamos utilizar, ¿no? El gran angular, y también podemos considerarlo una focal fija, el focal media y el teleobjetivo, ¿no? Que es mucho más completo incluso en algunas versiones. Bien, quiero quiero mostrarles el cuadro de abajo que dice, cuando utilizamos un teleobjetivo, podemos acercarnos muchísimo al objeto sin tener que nosotros como fotógrafos acercarnos físicamente, sino dejamos que el lente haga su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, y además el teleobjetivo, perdón, es un lente variable, quiere decir que puede pasar de ser un lente con con una distancia focal corta a una distancia focal larga, ¿de acuerdo? Entonces, con ese lente incluso podemos tener un enfoque selectivo, un enfoque parcial y un enfoque total, ¿de acuerdo?
Eso siempre va a ser dependiendo de qué lente y hasta qué tanta distancia focal corta pueda tener, ¿no? Si no, tendríamos que alejarnos un poquito más para lograr, por ejemplo, una nitidez selectiva, en este caso, ¿no? La focal media, que no tiene tanta focal corta, pero sí tiene una focal eh, larga. Cuando me refiero a focal larga, quiere decir un lente que cuente con zoom, ¿de acuerdo? Con zoom, para que para no complicarnos tanto. ¿Perfecto? Sin embargo, esta focal media, lo que sí va a lograr enfocar, estando en un mismo lugar, un enfoque parcial y un enfoque total. ¿Perfecto? Pero no podríamos tener un enfoque selectivo, a menos que retrocedamos un poco y empecemos a hacer o a darle prioridad al objeto que se encuentre primero. Perfecto. Y luego tenemos el gran angular o lentes que son fijas, en el cual no cuentan no cuentan con zoom, en todo caso. No cuentan, son fijas. Se mantienen en una sola posición. Y claro, un gran angular nos referimos a alguna foto que cuente con una mayor visión, con una mayor visión y tus fotos las fotografías van a tener mucho más espacio, mucho más cantidad de información y el encuadre va a ser más grande. Esto se usa siempre o casi siempre para hacer fotografía de paisaje. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta foto tú no vas a poder tener eh, zoom, así que no te vas a poder acercar y obviamente no vas a poder hacer fotos con enfoque selectivo, ¿no? Sino va a ser algo general, mucho más general. ¿De acuerdo? Espero que eso también haya quedado claro. Sé que es un poco más técnico, pero con el tiempo, insisto, se van a poder dar cuenta. ¿De acuerdo? Aquí les traje algunos ejemplos de lentes con focal corta, como este 14 milímetros o como le dicen el ojo de pez, que no cuenta con zoom, este 50 milímetros también, y este 85 milímetros también. ¿De acuerdo? Estos de aquí se llaman focal fija, puesto no tienen la opción de hacer zoom, ¿de acuerdo? O distancia focal larga. Así que con esto podríamos hacer, con estos lentes podríamos hacer enfoque total, ¿de acuerdo? Enfoque total. Si queremos hacer enfoque selectivo, tendríamos nosotros que pues acercarnos un poquito más, cerrar, perdón, abrir todo el diafragma, abrir todo el diafragma y podemos lograr esa foto que deseamos, ¿no? Y esos son los objetivos con distancia variable o larga, ¿no? Aquí está el 70-200, el 18-35, que es el lente que todos me imagino que deben tener, y el 24-105, ¿no? Que en el cual podemos regular desde una distancia focal corta hasta una distancia focal larga, ¿no? O zoom. Vale aclarar siempre el término que cuando hablamos de distancia focal larga, estamos hablando de distancia de zoom en todo caso, ¿no? Perfecto. Eh, espero que estas dos explicaciones de estas tres últimas láminas haya quedado claro. Sin embargo, traten siempre de experimentar con todos los lentes con lo que cuenten. Es ahí donde recién van a conocer cuál es la distancia focal que cuenta cada lente. Así que es preferible que si tienen dos o tres lentes se empiecen a revisar. Así eso les va a ayudar cuando vayan a hacer alguna foto, en cualquier evento, en cualquier circunstancia, como aficionado, como fotógrafo que les pagan, remunerados, perdón, cualquier experiencia les va a servir. ¿Por qué? Porque van a saber qué tanto pueden acercarse para obtener esa foto que han pensado o han deseado. ¿Entienden? Así que es preferible hacerlo
en casa o cometer el error ahí y no en un sitio donde de repente no tengas tanto tiempo, ¿no? Así que recomiendo siempre que experimenten en sus casas, en cualquier lugar. Siempre es bueno, ¿no? La práctica es el maestro siempre, siempre. Así que no olviden. Muy bien, esto fue nuestra clase de hoy. Todavía contamos con tiempo para poder responder algunas preguntas, si tienen alguna que les ha quedado flotando por ahí, y yo les voy a responder sin ningún problema, por favor. Si tienen una consulta, el momento es ahora. Venga, que tenemos una consulta. Dice, ¿por qué al tomar la foto sale oscuro la imagen? Mi lente es de 55 milímetros, ISO 100. Ok, a ver, mi lente de 55 milímetros, ISO 100. Claro, sí. Como yo le estaba diciendo, el ISO y el ISO, el obturador y el diafragma, todos tienen que ver siempre son uno solo, ¿de acuerdo? Traten de encontrar el equilibrio para eso. Por ejemplo, aquí su compañera, Cari, pues nos dice por qué su foto sale oscura. Ni siquiera le voy a preguntar, ni siquiera le voy a preguntar la hora en la cual ha tomado la foto, ¿de acuerdo? En la hora, ni siquiera. Pero basta con que me diga que ha utilizado un ISO de 100 y ha cerrado el diafragma hasta lo máximo, F22. Recuerden siempre que les dije que si nosotros cerramos, cerramos el diafragma, perdemos luz, perdemos luminosidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, hubieses, me imagino que cerraste todo el diafragma porque querías que toda la foto salga enfocada. Sin embargo, si quieres obtener más luz, debiste jugar con el diafragma en F20, en F10, 8, en ese aspecto, si no tus fotos siempre van a salir oscuras. Además, imagino que el 1.15 es la velocidad, entonces esa velocidad es, claro, sí, entra mucha luz, pero para ese tipo de velocidad necesitas paciencia y tiempo. Entonces, debiste quizás discriminar un poco la apertura o el diafragma, ponerlo a F11 más o menos a una, perdón, a un promedio de F11 para que tus fotos puedan salir mucho más iluminadas, ¿de acuerdo? Así que, insisto, traten de equilibrar muy bien esos tres pilares que son el ISO, la obturación y el diafragma, ¿de acuerdo? A ver, tengo otra consulta. Dice, ¿algún consejo si trabajo con un lente 1855? El lente 1855 es el lente más estándar de todos. No deja de ser buena. Puedes hacer muchísimo. De hecho, tiene un gran angular de 18 milímetros y tiene un zoom de 55. Es útil, es muy útil en realidad. Así que siempre pueden hacer cualquier tipo de fotos con eso. ¿De acuerdo? No sé para qué querrías hacer, en todo caso, no sé qué fotos específicamente quieres hacer, pero los últimos lentes de 1855, retrato, genial. Si quieres hacer un enfoque,
muy fuerte, entonces perdón, abre todo el lente, abre todo hasta lo máximo y vas a poder hacer un desenfoque bonito, o en todo caso si necesitas algo más de enfoque o más profundidad de campo, pues podrías utilizarlo de forma vertical y hacer una foto de retrato, ¿no? Recuerden ayer, los que estuvieron ayer, vimos todos los planos en el cual, perdón, ayer no, el día sábado fue, discúlpenme, sí, el día sábado, vimos los planos en el cual pueden hacer plano medio, primerísimo plano, plano americano, etcétera. Entonces, para esos planos sería genial que con tu lente 18-55 los tomes de manera vertical, ¿de acuerdo? Así puedas sacarle mucho más el jugo a ese lente. Perfecto. Vanessa nos consulta que cuando enfocamos sin, ok, ISO 400, el obturador, ¿qué medida debe tener? Insisto, Vanessa, en esto sí tengo que preguntarte. Eh, a mí me parece que F5.6, que es hasta donde se abre el diafragma de tu lente, y un ISO de 400 es muy iluminado, está bien iluminado incluso. Ahora, depende de la hora en el que te encuentres, ahí vas a ver si necesitas una foto que tenga rapidez o no es necesario. En la noche, ¿necesitas rapidez? Si en caso necesitas rapidez, pues tu foto van a salir ya. No necesitas rapidez, entonces podrías jugar con la rapidez en 100, más o menos por ahí, ¿no? Porque no necesitas para que le pueda entrar más luz y el ISO podría subirlo un poco más. Si en caso no cuenten con ninguna otra luz a su alrededor, estoy hablando de que no hay un foco que esté en el rostro del modelo o en el producto que vayan a fotografiar, si no cuentan con un flash encima, etcétera. Solamente es cámara y lente, cuerpo y lente, perdón, nada más, ¿de acuerdo? Pero si tienen la gran ayuda de que cuentan con luces continuas, tienen flashes por acá o por allá, entonces, pues, no, ni siquiera debería preocuparte el ISO. Ah, correcto. Si solamente es eso, está bien. Entonces, bájale la velocidad y vas a tener una foto muy iluminada y muy bonita. Ya tú misma te vas a dar cuenta si le bajas bajando la velocidad y va a haber un punto en el cual ya tu foto va a ser como tú quieres. ¿De acuerdo? Y claro, vas a tener la foto enfocada, ¿no? O con bastante profundidad de campo, pues has abierto todo lo que te permite tu lente. Perfecto, perfecto. Muy bien. Espero que haya sido una clase muy didáctica, que hayan entendido. Me interesa muchísimo eso. Y que puedan poner en práctica eh, todo lo que han visto el día de hoy. Insisto que una hora es algo muy corto en realidad, ¿no? Pero siempre trato de ser bien sólido y sin dar mucho rodeo para que lo puedan entender. De acuerdo, la fotografía es algo muy grande, muy inmenso en cuestiones de definiciones, pero a veces no necesitamos tanto papeleo, tanta burocracia, ¿no? Siempre necesitamos tener siempre en, en nuestra mira, en nuestro vocabulario, la simpleza. Así que eso siempre trato de hacer para ustedes. Bien, una vez más, gracias por estar ahí, gracias por su atención. Espero que se encuentren bien, que sigan cuidándose, por favor. Imagino de estas nuevas medidas que han dado, todavía no las he visto, así que eh, vamos a ver qué nos depara más adelante. Sin embargo, por favor, cuídense mucho, practiquen su fotografía, fotografíen todo lo que tengan al alcance, todo lo que tengan en su alcance focal, por así decirlo.
y espero que sigan bien. Gracias y buenas fotos a todos.